El entero gran salón cayó en silencio. No porque la música había parado, no porque alguien había colapsado, sino porque alguien acababa de hacer lo impensable. En el mismísimo centro de la mansión Thornton, bajo las brillantes luces de cristal, Camille Ashford, la hermosa prometida del jefe mafioso más poderoso de Chicago, levantó un dedo frío como una navaja y lo apuntó a un camarero tembloroso, lista para despedirlo en el acto la manera que ella tan a menudo hacía. Todo se bloqueó en su lugar. El personal de peso, los camareros, los guardias de seguridad en las puertas, incluso el coordinador del evento pareció olvidar cómo respirar. Todos sabían lo que venía. Camille siempre arruinaba la vida de alguien cuando su temperamento se encendía. Y esta noche ella estaba enojada, muy, muy enojada. Pero entonces lo que nadie esperaba sucedió. Una voz cortó a través del silencio. No fuerte, no grosera, pero constante, como un río suave que se niega a cambiar su curso. Era Evelyn, la nueva asistente de eventos. Una chica humilde, una chica que había estado en el trabajo por solo 3 días. Una chica que nadie pensó que se atrevería siquiera a levantar su cabeza, y mucho menos atreverse a contradecir a la prometida del jefe mafioso frente a 300 invitados poderosos. Pero ella estaba de pie allí, espalda recta, negándose a quedarse callada. Cada mirada se giró hacia ella. ¿Qué dijiste? Camille siseó, aturdida y temblando de furia. Sin embargo, Evelyn no retrocedió. Su postura se mantuvo firme. Sus ojos permanecieron respetuosos pero inquebrantables. Y entonces, sin que nadie se diera cuenta, el propio Gabriel Thornton, el hombre que poseía este imperio, estaba justo afuera en el balcón. Entrando después de terminar una llamada telefónica, él se detuvo. Él captó la tensión en el aire. Él lentamente giró su cabeza y él vio todo. Su prometida estaba intentando humillar a un hombre trabajador y una joven mujer estaba interponiéndose en el camino. Gabriel no se movió. Él no habló. Él solo observó. Su corazón comenzó a latir más rápido porque algo dentro de él había comenzado a cuestionar todo. Y las siguientes palabras que Camille gritó sacudieron a toda la fiesta. «Estás despedido. Empaca tus cosas y sal de aquí ahora mismo». Pero la voz de Evelyn no tembló. «Señora, por favor, permítame explicar lo que realmente sucedió. Ese momento, solo ese único momento, lo cambiaría todo». Y entonces un jadeo recorrió el salón porque algo aún más impactante acababa de suceder. Alguien estaba caminando detrás de Gabriel. Alguien que nadie esperaba que apareciera en esta fiesta. Alguien cuya presencia convertiría esta noche en un día de juicio que nadie vio venir. Si quieres saber quién es y qué sucede después, por favor dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte este video con aquellos que aman las historias profundamente emocionales. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las mejores historias. Era Nana Teresa, la abuela de Gabriel Thornton, una mujer de 78, su puro blanco cabello plateado recogido en un moño apretado en la parte posterior de su cuello, ojos afilados como una navaja, y un bastón de roble exquisitamente tallado en su mano. Ella caminaba lentamente, sin embargo, cada paso resonaba como un tambor de guerra a través del silencio del salón. Nadie en esta habitación se atrevía a respirar demasiado fuerte, porque todos sabían exactamente quién era Nana Teresa. Ella fue quien había criado a Gabriel después de que su madre murió. Ella era la única persona en este mundo a quien Gabriel Thornton, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, respetaba con absoluta reverencia. Cuando ella hablaba, él escuchaba. Cuando ella daba una orden, él obedecía, no por miedo, sino por el amor y respeto más profundos
que un nieto podría dar a su abuela. Y ahora esa poderosa mujer estaba directamente detrás de Gabriel, sus ojos fijos en Camille, como si pudiera ver directamente a través del alma de la joven. Gabriel se giró, un destello de sorpresa cruzando su rostro. «¿Has venido?» Nana Teresa no miró a su nieto. Ella solo dio un pequeño asentimiento. Luego continuó hacia el centro del gran salón. La multitud automáticamente se apartó a cada lado como agua dividiéndose ante la proa de un barco. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. Nadie se atrevió a susurrar. Solo se oía el golpeteo constante de su bastón contra el suelo de mármol, midiendo el aire dentro de ese silencio sin aliento. Camille se quedó rígida como si estuviera muerta de pie. Su mano aún estaba levantada, su dedo aún apuntaba a Henry, pero todo su cuerpo parecía congelado. Ella conocía a Nona Teresa. La había conocido 2 veces antes, y ambas veces habían sido encuentros breves, educados, cuidadosamente arreglados, para que Camille pudiera mostrar la versión más perfecta de su dulce dulzura. Pero esto era diferente. Esta vez, la mujer había aparecido sin previo aviso. Esta vez, ella lo había visto todo. Nana Teresa se detuvo a 3 pasos de Camille. Ella no dijo una palabra. Ella simplemente se quedó allí mirando a la joven de arriba abajo con ojos fríos como el hielo. Luego ella lentamente se giró hacia Henry, el hombre que todavía temblaba de miedo. Ella miró a Evelyn, la joven que estaba de pie con la espalda recta, con una calma casi antinatural. Finalmente, ella se giró de nuevo hacia Camille, y ella habló. Su voz no era fuerte, pero en el silencio absoluto de la habitación, cada sílaba resonó como una campana. Así que, esta es la futura novia de mi nieto. No era una pregunta, era un juicio. Camille tragó saliva, su garganta estaba seca como un desierto. Ella trató de forzar una sonrisa, pero sus labios solo temblaron en algo deforme e inestable. Nana, ella llamó, su voz un poco más alta de lo usual. Yo no sabía que venías. ¡Qué maravillosa sorpresa! Nana Teresa no sonrió. Ella tampoco asintió. Ella solo inclinó su cabeza a un lado como si estudiara un insecto extraño. «Una sorpresa», ella dijo lentamente. «No creo que yo sea la sorprendida aquí. Creo que son los invitados en esta fiesta. Ellos están sorprendidos de presenciar cómo tú tratas a la gente que trabaja aquí». Camille palideció. La sangre se le escurrió de su cara tan rápidamente que fue visible a simple vista. Ella abrió su boca para decir algo, pero Nana Teresa levantó su mano. Un pequeño gesto, pero suficiente para silenciar a Camille de inmediato. «Yo lo he visto todo, niña», Nana Teresa dijo, su tono aún tranquilo como si estuviera hablando del clima. «Te vi apuntar tu mano en la cara de un hombre por un pequeño error. Te vi lista para destruir la vida de alguien en un abrir y cerrar de ojos. Y te vi de pie aquí frente a 300 invitados, actuando como si fueras la reina de este lugar». Ella pausó por un instante. «Pero tú no eres la reina, Camille. Tú eres solo una invitada en esta casa, y los invitados no tienen el derecho de despedir a nadie». Camille tembló. Por la primera vez en su vida, ella no sabía qué decir. Ella miró a Gabriel, esperando que él interviniera y la defendiera. Pero Gabriel se quedó en silencio. Sus ojos ya no la miraban con el amor que una vez lo hicieron. Ellos sostenían duda, decepción, la mirada de un hombre que acababa de ver algo que nunca quiso creer que era verdad. El aire en el gran salón estaba enceñado como una cuerda a punto de romperse. En ese pesado momento de silencio, Henry de repente cayó de rodillas al suelo. Sus rodillas golpearon el mármol con un sonido seco y crepitante. Pero a él no le importaba el dolor. A él no le importaban los 300 pares de ojos fijos en él.
Él solo sabía que estaba a punto de perderlo todo. Por favor, Henry dijo, su voz temblando y astillándose como cristal. Por favor, perdóname esta vez. Mi hija, ella está en el hospital. Ella tiene solo 12 años. Ella tiene leucemia. Él se detuvo tratando de tragar el sollozo que amenazaba con subir por su garganta. El doctor dijo que si no tenemos el dinero para la cirugía este mes, ella no lo logrará. Necesito este trabajo. Necesito cada dólar que gano. Por favor, te lo ruego. Lágrimas corrieron por el rostro curtido del hombre de 45 años. Las lágrimas de un padre desesperado. Las lágrimas de un hombre dispuesto a entregar cada pizca de dignidad solo para salvar a su pequeña. Todo el salón se quedó quieto. 300 de los invitados más poderosos de Chicago se quedaron inmóviles como estatuas. Muchos de ellos eran jefes, hombres de negocios, políticos, gente acostumbrada a la sangre y las lágrimas en el inframundo. Pero incluso ellos no pudieron apartar la vista de esto. Un padre de rodillas rogando por la vida de su hija. Evelyn estaba a unos pasos, sus ojos ardiendo. Ella miró a Henry y se vio a sí misma en él. Ella entendió la desesperación de ver a la persona que más ama sufrir sin dinero para tratamiento. Ella entendió el dolor de alguien dispuesto a cambiar todo para salvar a su familia porque ella vivía dentro de ese dolor cada día. Pero Camille no entendía o ella no quería. Camille se quedó allí mirando a Henry con ojos fríos como el hielo. Ni un destello de sentimiento, ni un rastro de misericordia, ni la más mínima vacilación. Su rostro todavía era hermoso, todavía perfecto, como una escultura. Pero era la belleza de la crueldad, la belleza de un corazón que se había convertido en piedra hacía mucho tiempo. Tu hija está enferma, Camille dijo, su voz ligera, como si estuviera teniendo una conversación casual. Entonces deberías haber sido aún más cuidadoso en el trabajo. Derramaste vino en mi vestido. Este vestido cuesta $50,000. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Ella dio una risa corta y despectiva, un escalofrío que se arrastró bajo la piel. ¿O quieres que lo saque de tu salario? Oh, espera, ya no tienes un salario, ¿verdad? Esas palabras fueron como cuchillos clavados directamente en el corazón de Henry. Él inclinó su cabeza, sus hombros temblando en olas. Sus sollozos ahogados resonaron por el salón, crudos de dolor y desesperanza. Gabriel estaba no muy lejos, observándolo todo. Y por la primera vez en 3 años de conocer a Camille, él vio su verdadero rostro. No la mujer gentil y refinada que él pensó que conocía. No la chica que sabía cómo sonreír en el momento justo, hablar en el lugar correcto y hacerle creer que ella era la mujer más perfecta del mundo, sino una mujer fría, despiadada, dispuesta a aplastar a otras personas sin la menor conmoción de emoción. Él recordó a empleados que habían renunciado de repente sin dar una razón. Él recordó el miedo en los ojos de la gente cada vez que Camille entraba en una habitación. Él recordó susurros apresurados que morían en el instante en que él aparecía. Todas esas piezas dispersas comenzaron a encajar en su mente, y la imagen que surgió no era nada como la que él había querido ver. Nana Teresa permaneció quieta, observando. Ella no habló, pero su mirada a Camille lo dijo todo. Era la mirada de total decepción, la mirada de alguien que había visto directamente a través de la verdadera naturaleza de otra persona. Gabriel se acercó a Henry, ayudándolo a ponerse de pie. Su voz era baja y firme. No serás despedido. Henry levantó su cabeza, ojos con bordes rojos mirándolo con incredulidad. Camille se sobresaltó, girándose hacia Gabriel, con shock escrito en su rostro. Pero Gabriel no la miró a ella. Él solo miró a Henry y continuó.
Tu hija será tratada. Yo me encargaré de ello. Luego él se giró hacia Camille. Sus ojos eran más fríos de lo que ella jamás había visto. Hablaremos después. Camille abrió su boca para decir algo, pero en ese exacto momento, el teléfono en su bolsillo comenzó a sonar. Un número desconocido. Y fue entonces cuando todo comenzó a colapsar. Pero esto era solo el principio, porque el secreto que Camille estaba escondiendo era 1000 veces más oscuro. 4 semanas antes, la vida de Gabriel Thornton todavía había sido perfecta, o al menos eso es lo que él creía. Gabriel Thornton, 36 años, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, el tipo de hombre cuyo nombre solo podía hacer que todo el inframundo inclinara su cabeza. Pero Gabriel no era como los otros jefes. Él no construyó su imperio sobre la sangre y las lágrimas de los inocentes. Él lo construyó sobre la justicia, sobre la lealtad, sobre una regla inquebrantable que había aprendido de Nana Teresa. Nunca dañar a personas que no merecen ser dañadas. En el inframundo de Chicago, Gabriel era conocido como un hombre de honor. Él protegía barrios pobres de traficantes de drogas. Él ayudaba a familias con dificultades cuando no tenían a dónde más acudir. Él castigaba a aquellos que se aprovechaban de los débiles. Y él nunca permitió a nadie en su organización poner una mano sobre mujeres o niños. Eso era aclarar la garganta. ¿Por qué la gente lo respetaba? No por miedo, sino porque él se había ganado ese respeto. Y junto a ese hombre poderoso estaba Camille Ashford, la mujer que él había elegido para caminar con ella por el resto de su vida. Gabriel conoció a Camille hace 3 años en una recaudación de fondos benéfica. Ella era hermosa. Ella era inteligente. Ella sabía cómo hablar, cómo reír, cómo hacerle sentir como el hombre más afortunado del mundo. Camille le contó sobre su pasado. Una niña huérfana, independiente desde joven, surgiendo de la nada para convertirse en una exitosa mujer de negocios. Gabriel admiró eso. Él admiró su resiliencia. Él creía que ella era la mujer perfecta para él. Pero él estaba equivocado. Él estaba completamente equivocado porque Camille tenía 2 caras. Cuando Gabriel estaba cerca, ella era la imagen viva de la gentileza. Ella sonreía al personal. Ella preguntaba por su salud. Ella incluso recordaba los nombres de los hijos de cada persona. Pero cuando Gabriel estaba lejos, Camille se convertía en alguien más completamente. Ella gritaba a los empleados por los más pequeños errores. Ella los humillaba frente a sus compañeros de trabajo. Ella amenazaba con despedirlos por una mirada que no le gustaba. Y ella lo hacía todo con una sonrisa fría en sus labios, como si herir a otras personas le diera un extraño placer privado. El personal en la hacienda Thornton vivía con miedo. Ellos no se atrevían a decirle a Gabriel porque ellos sabían que Camille encontraría una manera de castigarlos. Ellos no se atrevían a renunciar porque necesitaban dinero para alimentar a sus familias. Todo lo que ellos podían hacer era apretar los dientes, soportarlo y rezar cada día pasaría sin desastre. Pero ahora, de pie en el gran salón de la mansión Thornton, viendo la forma en que Camille trataba a Henry, Gabriel comenzó a recordar todo. Él recordó a la criada que había renunciado abruptamente 2 meses antes sin explicar por qué. Él recordó al viejo chef que había servido a su familia por 15 años, de repente pidiendo ser transferido a otro lugar. Él recordó el miedo en los ojos del personal cada vez que Camille entraba en una habitación. Ojos que él una vez había confundido con respeto, pero no era respeto, era terror, puro terror. Gabriel sintió su pecho apretarse como si estuviera siendo aplastado. Él había sido engañado. Por 3 años, él había vivido junto a una mujer que él no conocía verdaderamente. Él había amado una máscara. Él se había estado preparando para casarse con un fantasma.
Su mirada recorrió el salón y se detuvo en su guardaespaldas más confiado, Marco, el hombre que lo había seguido por 10 años, leal como una sombra. Gabriel dio el más leve asentimiento, señalando a Marco que se acercara. Él habló en voz baja, su voz fría como el acero. Investígala. Todo, su pasado, su presente, lo que sea que ella esté escondiendo. Yo quiero saberlo todo. Marco asintió sin una palabra. Él entendió. Él siempre entendía. Gabriel se giró de nuevo hacia Camille, quien estaba intentando recuperar su compostura después de las palabras de Nana Teresa. Ella todavía era hermosa, todavía atractiva, todavía impecable hasta el último detalle. Pero Gabriel ya no podía ver esa belleza. Todo lo que él veía era engaño. Todo lo que él veía eran mentiras envueltas en elegantes disfraces. Todo lo que él veía era una extraña vistiendo el vestido de su prometida. Y en ese momento, Gabriel se preguntó cuánto más sabía sobre Camille que él no sabía. ¿Cuántos secretos ella estaba guardando? ¿Cuántas mentiras él había creído? Él no sabía que las respuestas a esas preguntas vendrían antes de lo que pensaba, y serían más brutales que cualquier cosa que él jamás hubiera imaginado. Porque Gabriel no sabía que la mujer en la que más confiaba llevaba un pasado que podía destruirlo todo. 3 semanas antes, en una amarga mañana de invierno, Evelyn Sinclair cruzó las puertas de la hacienda Thornton con su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Ella tenía 27 años, cabello castaño oscuro, prolijamente recogido hacia atrás, ojos verdes brillantes de esperanza. Este era su tercer trabajo en un solo mes, trabajo de asistente de eventos en la mansión del jefe mafioso más poderoso de Chicago. El pago no era alto, pero era suficiente para moverla un pequeño paso más cerca de su meta. Y para Evelyn, cada centavo importaba como oro. La vida nunca había sido fácil para ella. Evelyn quedó huérfana a los 5 años. Un accidente automovilístico se llevó a su madre y a su padre en una sola noche de tormenta. Ella y su hermana menor, Chloe, quien tenía solo 2 años en ese momento, fueron enviadas al orfanato de matrimonios callejeros en las afueras de Chicago. La gente decía que un orfanato era un lugar que cuidaba de niños sin ningún otro lugar a donde ir. Pero el de matrimonios callejeros no era así. El de matrimonios callejeros era un infierno. Evelyn todavía recordaba las noches en que se debilitaba de hambre porque era castigada y se le negaba comida. Ella todavía recordaba los latigazos por el crimen de atreverse a llorar cuando extrañaba a su madre. Ella todavía recordaba a la matrona con ojos fríos como el hielo y una sonrisa malvada. La mujer que convirtió la infancia de Evelyn en una cadena de pesadillas sin fin. Pero lo más doloroso no eran los golpes. Lo más doloroso era que cuando Evelyn tenía 10 años, Chloe fue adoptada por otra familia. Ellos separaron a las hermanas. Ellos no dejaron que Evelyn se despidiera. Ellos simplemente llegaron, firmaron los papeles y se llevaron a Chloe como si ella no fuera más que un objeto. Evelyn lloró durante meses. Ella juró que un día encontraría a su hermana de nuevo, costara lo que costara. A los 16, Evelyn se escapó del orfanato. Ella deambuló por las calles de Chicago, tomando cualquier trabajo que pudiera para sobrevivir. Lavando platos en restaurantes, limpiando oficinas, repartiendo volantes en esquinas de calles. Cualquier cosa que pudiera ganarle unos pocos dólares para comprar comida y alquilar un pequeño rincón en un apartamento de barrio bajo. Ella no tenía título, ni familia, nada más que sus manos y una voluntad de hierro. Pero ella sobrevivió. Ella luchó. Ella esperó. Y entonces, hace 2 años, un milagro sucedió. Evelyn encontró a Chloe de nuevo. Su hermana, ahora de 22,
Vivía en un pequeño apartamento después de que su familia adoptiva se arruinó y la abandonó. Pero la alegría del reencuentro fue rápidamente ensombrecida por terribles noticias. Chloe tenía una condición cardíaca congénita. Ella necesitaba cirugía. El costo era de $200,000, un número asombroso para dos niñas huérfanas sin nada en sus manos. Desde ese día en adelante, Evelyn trabajó sin parar. 3 trabajos a la vez, 16 horas al día, 7 días a la semana. Ella no tenía días libres, ni tiempo para sí misma. Solo una meta: ganar suficiente dinero para salvar a su hermana. Y el trabajo en la hacienda Thornton era parte de ese plan. En su primer día, una empleada mayor jaló a Evelyn a un rincón. Era una mujer de mediana edad con ojos cansados y un susurro preocupado. «Escucha, niña», la mujer dijo, su mirada yendo de un lado a otro como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Voy a darte un consejo. Mantente alejada de la señorita Camille». Evelyn frunció el ceño. «¿Quién es la señorita Camille?» La mujer suspiró. «La prometida del jefe. Ella se ve hermosa y dulce, pero no dejes que te engañe. Cuando el jefe no está, ella es un demonio». La mujer apretó la mano de Evelyn firmemente. «Nunca discutas con ella. Nunca la mires directamente a los ojos. Nunca hagas nada que la haga notarte. Si lo haces, lo lamentarás». Evelyn asintió, pero ella no tenía miedo. Ella había vivido el infierno de matrimonios callejeros. Ella había vivido días de hambre en las calles. Ella había enfrentado lo peor que este mundo podía arrojarle. Una mujer rica a quien le gustaba intimidar a la gente no podía ser más aterradora que lo que ella ya había sobrevivido. Esa noche, Evelyn regresó al pequeño apartamento deteriorado en los barrios bajos del sur de Chicago. El apartamento era una sola habitación, con paredes manchadas por la humedad y una ventana que no cerraba del todo. Pero era su hogar, el lugar donde ella y Chloe todavía se tenían la una a la otra. Chloe yacía en la cama estrecha empujada en la esquina. Su hermana tenía 24, delgada y pálida, labios sin color por la anemia. La condición cardíaca estaba empeorando. El doctor dijo que ella necesitaba cirugía dentro de 6 meses. Si no, su corazón no aguantaría. «¿Has vuelto?», Chloe dijo débilmente, tratando de sonreír. «¿Cómo está el nuevo trabajo?». Evelyn se sentó junto a la cama y tomó la mano helada de Chloe en la suya. «Está bien. El pago es mejor de lo que esperaba». Ella mintió. Ella siempre mentía para que su hermana no se preocupara. Chloe la miró, ojos llenos de una silenciosa tristeza. «Trabajas demasiado. Te has adelgazado». Evelyn sacudió su cabeza y sonrió. «Estoy bien, estoy fuerte». Después de que Chloe se durmió, Evelyn sacó su libreta de ahorros y miró el número. $15,000. Eso era todo lo que ella tenía después de 2 años de trabajar a sí misma hasta el hueso. 15,000 de $200,000. Ella todavía le faltaba. $185,000, un número aplastante. Una montaña que ella no podía escalar. Lágrimas se deslizaron por las mejillas de Evelyn. Ella dejó el libro y se giró para mirar a su hermana durmiendo. Chloe se veía tan pacífica, tan inocente, tan merecedora de la vida. Evelyn se arrodilló junto a la cama, agarró la mano de Chloe y susurró, voz quebrada pero firme con resolución. «Te salvaré pase lo que pase. Juro que te salvaré». Ella no sabía cómo lo haría. Ella no sabía de dónde vendría un milagro. Ella solo sabía que no se rendiría. Nunca. Evelyn no sabía que en solo unas pocas semanas ella estaría de pie ante una elección que podría cambiar el destino de ambas hermanas. De vuelta en la fiesta de cumpleaños dentro de la hacienda Thornton, el aire todavía estaba tan tenso que se sentía difícil respirar después de lo que acababa de pasar. Henry había sido llevado afuera para calmarse.
Nana Teresa permaneció donde estaba, como una estatua imponente, sus ojos nunca dejando a Camille por ni un segundo. Gabriel estaba a unos pasos de su prometida. Sin embargo, esa distancia ahora se sentía como un abismo que nadie podía cruzar. Evelyn se retiró en silencio, mezclándose con el personal pegado a la pared. Ella no quería llamar más la atención. Ella solo quería que esta noche terminara rápidamente para poder ir a casa con Chloe. Camille trató de recomponerse. Ella alisó su cabello, forzó una sonrisa frágil hacia los invitados a su alrededor. Fue solo un pequeño malentendido, ella dijo, su voz más alta de lo usual, llevando el pánico que ella estaba tratando de ocultar. Continuemos la fiesta. Pero nadie respondió. 300 invitados se quedaron inmóviles como figuras talladas, sus ojos todavía fijos en Camille, con curiosidad, sospecha e incluso desprecio. Ellos habían visto su verdadero rostro. Ellos habían observado la crueldad que ella había mostrado a un hombre pobre. Ninguna sonrisa podía borrar eso. Justo entonces, el teléfono en el bolsillo de Camille comenzó a sonar. El sonido cortó el silencio del salón, estridente y discordante, como una campana de alarma en medio de la noche. Camille se estremeció. Ella sacó el teléfono y miró la pantalla, un número desconocido. Ella intentó rechazar la llamada, pero algo la hizo dudar. Quizás fue instinto. Quizás fue el vago miedo comenzando a arrastrarse desde el fondo de su corazón. Ella presionó para responder. Hola, ella dijo, su voz todavía envuelta en una calma que ella estaba fingiendo. Una voz de hombre llegó a través de la línea, fría como el hielo, lenta como una sentencia de muerte siendo leída en voz alta. La justicia finalmente te ha encontrado, Victoria. Camille se puso rígida. Su rostro se drenó en un instante. Sus ojos se abrieron con horror. Su mano comenzó a temblar tan mal que casi se le cae el teléfono. Victoria. Alguien acababa de llamarla por ese nombre. El nombre que ella había enterrado por 5 años. El nombre que ella había creído que nadie volvería a recordar jamás. Su nombre real. ¿Quién eres? Camille susurró al teléfono. Su voz temblaba más allá de su control. ¿Qué quieres? Pero en el otro extremo, solo hubo una risa burlona, una risa que era fría, amarga, empapada en odio. Entonces la llamada terminó. Camille se quedó allí todavía sosteniendo el teléfono, su cara blanca como el papel. Ella no podía moverse. Ella no podía pensar. Ella solo sabía que el pasado del que había intentado huir finalmente la había alcanzado. Gabriel lo observó todo. Él vio el cambio en el rostro de Camille. Él vio puro miedo en sus ojos. Él vio su mano temblando como una hoja en una tormenta. Y él sabía que esa llamada no había sido ordinaria. Victoria. Él había escuchado ese nombre. El nombre que el hombre al otro lado había usado para Camille. Pero su Camille era Camille Ashford, no Victoria. Así que, ¿quién era Victoria? La frente de Nana Teresa también se frunció. Ella había vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien estaba escondiendo algo. Y la mujer de pie ante ella estaba claramente escondiendo un secreto enorme. La habitación comenzó a murmurar. Los susurros se extendieron como ondas a través de un lago. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién la llamó? ¿Por qué está tan aterrorizada? Camille podía sentir cientos de ojos fijos en ella. Ella podía sentir la sospecha espesando el aire. Ella sabía que tenía que hacer algo, decir algo, tomar el control antes de que todo se le escapara de las manos. Pero antes de que ella pudiera siquiera abrir su boca, el teléfono en su mano vibró de nuevo. Un mensaje de texto. Camille miró la pantalla del teléfono.
Un mensaje del mismo número desconocido. Ella no quería leerlo. Ella no se atrevía a leerlo, pero sus ojos fueron atraídos a las palabras que brillaban en la pantalla brillante. ¿Crees que correr a Chicago significa que has escapado? Estoy aquí ahora. Boston no te ha olvidado. El teléfono se le resbaló de la mano a Camille. Cayó al suelo de mármol con un sonido seco y crepitante que resonó en el silencio del salón. Camille se quedó allí, temblando por todas partes como una hoja en una tormenta. Su cara estaba blanca como el papel. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Boston. El nombre la golpeó como una hoja a través del corazón. Boston. El lugar que ella había intentado olvidar por 5 años. Boston. El lugar que guardaba el mayor pecado de su vida. Todos en el salón vieron el teléfono caer. Todos vieron el pánico en el rostro de Camille. Los murmullos se hicieron más fuertes, ojos llenos de curiosidad, sospecha y ansiosa anticipación por lo que sea que estaba a punto de suceder. Gabriel dio un paso adelante, se agachó y recogió el teléfono. Camille quiso detenerlo. Ella quiso arrebatárselo de su mano, pero sus pies se sentían clavados al suelo. Ella no podía moverse. Ella solo podía quedarse allí y ver a Gabriel leer el mensaje en la pantalla. El tiempo pareció detenerse. Gabriel leyó cada palabra lentamente. Su rostro no mostró nada, pero aclara la garganta. Sus ojos se oscurecieron como un cielo que reúne tormenta. Cuando él levantó su cabeza para mirar a Camille, esa mirada era más fría que cualquier cosa que ella jamás hubiera visto. Camille, Gabriel dijo, su voz baja y sólida, como el mazo de un juez golpeando el estrado. ¿Qué pasó en Boston? Camille abrió su boca. Ella quiso decir algo. Ella quiso explicar. Ella quiso inventar una historia perfecta a la manera que ella había hecho por años. Pero ninguna palabra salió. El miedo se había cerrado alrededor de su garganta. El miedo había robado cada frase que ella alguna vez había preparado. Gabriel se acercó un paso más. Sus ojos la cortaron como un rayo. Te preguntaré de nuevo, él dijo, cada palabra clara y afilada. ¿Qué pasó en Boston? ¿Y quién es Victoria? Camille se estremeció al oír el nombre. Victoria. Gabriel lo había escuchado. Él había escuchado al hombre llamarla por su nombre real. Ella no tenía dónde más negarlo. Ninguna mentira quedaba que pudiera cubrirlo. Él, Camille, balbuceó, su voz temblando en algo patético. Él es solo un hombre loco. No lo conozco. Juro que no sé quién es él. Gabriel la miró. Él miró el movimiento frenético de sus ojos aterrorizados. Él miró la tensión torciendo su rostro. Él miró todo lo que ella era. Y él supo que ella estaba mintiendo la manera que ella le había estado mintiendo por quién sabía cuánto tiempo. Nana Teresa se acercó al lado de Gabriel. Ella no habló. Ella solo se quedó allí, sus ojos en Camille, decepción y desprecio claros e innegables. Su presencia era un recordatorio de que Camille no estaba enfrentando a Gabriel sola. Ella estaba enfrentando a toda la familia Thornton. Evelyn estaba en la esquina observando en silencio todo. Ella no entendía lo que estaba pasando. Ella no sabía lo que significaba Boston. Ella no sabía quién era Victoria. Pero ella podía sentirlo profundamente en sus huesos que esta noche no terminaría suavemente. Esta noche sería la noche en que muchas cosas colapsarían. 300 invitados se quedaron quietos como estatuas, ojos fijos en el drama que se desarrollaba ante ellos. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a intervenir. Ellos solo podían quedarse allí y esperar. Esperar a que la verdad fuera revelada. Esperar a que la máscara de Camille Ashford cayera. Y Camille sabía que no le quedaba mucho tiempo. Ella tenía que hacer algo, cualquier cosa, para salvarse a sí misma.
Camille sabía que estaba acorralada. Ella sabía que Gabriel estaba dudando de ella. Ella sabía que Nana Teresa la estaba mirando con desprecio no disimulado. Ella sabía que 300 invitados estaban esperando que ella se derrumbara. Pero Camille no era el tipo de mujer que se desmoronaba fácilmente. Ella había sobrevivido los últimos 5 años mintiendo, engañando y echando la culpa a otras personas. Ella no iba a detenerse ahora, no cuando ella todavía podía luchar. Y la única arma que le quedaba en sus manos era el ataque. Los ojos de Camille barrieron la habitación, buscando un objetivo, un sacrificio, alguien que recibiera el golpe en su lugar. Y su mirada aterrizó en Evelyn, la joven que estaba en la esquina, tranquila y humilde como siempre. Ella, Camille pensó, ella es la que empezó todo esto. Ella es la que se atrevió a responderme frente a todos. Ella es el eslabón más débil de esta habitación. Y Camille iba a aplastarla. «Es ella», Camille gritó, su dedo apuñalando directamente hacia Evelyn como un cuchillo. «Ella es la que está detrás de todo esto». Todo el salón se estremeció. Cada cabeza se giró hacia Evelyn, quien se quedó congelada en shock. Camille caminó hacia ella, su rostro torcido de rabia y pánico. «Ella es una espía», Camille gritó, su voz aguda resonando por el gran salón. «Alguien la plantó aquí para arruinarme. Ella es la que contactó a ese hombre que llamó. Ella es la que preparó todo para destruirme». Murmullos surgieron por todas partes. Los invitados se miraron unos a otros, luego a Evelyn, luego de nuevo a Camille. Ellos no sabían a quién creer. Ellos no sabían qué era verdad. Ellos solo sabían que el drama de esta noche se estaba volviendo más intenso por segundo. Evelyn se quedó allí, sintiendo cientos de ojos perforarla como agujas. Ella sintió la sospecha extendiéndose por el aire. Ella se sintió siendo convertida en el chivo expiatorio por un crimen que ella no había cometido. Pero Evelyn no tenía miedo. Ella había vivido demasiada injusticia para tener miedo ahora. Ella había sido culpada demasiadas veces en el orfanato como para entrar en pánico por acusaciones falsas. Ella solo necesitaba decir la verdad. La verdad la protegería. Evelyn levantó su cabeza y miró directamente a los ojos de Camille. Sus ojos verdes estaban tranquilos y claros, como un lago sin ondas. «Señora», Evelyn dijo, su voz suave pero firme, «solo he estado trabajando aquí por 3 días». Ella pausó, dejando que sus palabras se hundieran en la mente de todos. 3 días, no sé nada sobre Boston, no sé nada sobre esa llamada telefónica, ni siquiera sabía quién eras hasta que entré en esta hacienda. Camille apretó su mandíbula. «Ella está mintiendo», Camille chilló. «Ella les está mintiendo a todos ustedes. No la crean». Pero Evelyn no se inmutó. Ella simplemente se quedó allí, espalda recta, barbilla levantada, ojos al frente. Ella no necesitaba justificarse más. Ella no necesitaba rogar a nadie que confiara en ella. La verdad estaba allí, clara y simple. 3 días. Nadie podía organizar una conspiración compleja como esa en 3 días. Gabriel se paró entre las dos mujeres, observándolo todo. Él miró a Camille, en pánico, gritando, lanzando culpas en todas direcciones como un animal atrapado sin salida. Luego él miró a Evelyn, de pie tranquila, enfrentando cada acusación con una compostura que era casi increíble. Un lado era caos, el otro era quietud. Un lado era culpa sin fundamento. El otro era verdad simple y clara. Gabriel no necesitó mucho para saber quién estaba mintiendo. Él había vivido en el inframundo el tiempo suficiente para distinguir lo torcido de lo recto con una sola mirada. Y los ojos de Camille ahora mismo sostenían el terror de alguien a punto de ser expuesto. Los ojos de Evelyn, por otro lado, estaban claros,
como alguien sin nada que ocultar. Suficiente, Gabriel dijo, su voz no fuerte, pero lo suficientemente fuerte como para silenciar todo el salón. Camille dejó de gritar. Evelyn no se movió. 300 invitados contuvieron su aliento. Gabriel se giró hacia Camille. Sus ojos eran fríos como el acero. No culparás a nadie más, él dijo lentamente, cada palabra pesada como una piedra. Ahora tú responderás mi pregunta. Boston Victoria, ¿cuál es la verdad? Gabriel levantó una mano en una señal, un pequeño gesto, pero todos en el gran salón entendieron lo que significaba. De inmediato, pasos pesados sonaron desde todas direcciones. Los hombres de seguridad con trajes negros se movieron rápido y precisos, como máquinas siguiendo un programa. Ellos cerraron cada puerta de golpe. El frío tintineo de los cerrojos de metal resonó mientras se ajustaban en su lugar. Nadie se va, Gabriel dijo, su voz baja y helada. No hasta que yo lo diga. 300 invitados se quedaron congelados. Ellos eran las personas más poderosas de Chicago. Jefes, hombres de negocios, políticos, gente acostumbrada a dar órdenes y ver a otros obedecer. Pero en esta habitación, frente a Gabriel Thornton, ellos eran solo invitados. Y cuando el amo del imperio Thornton habló, nadie se atrevió a desafiarlo. Camille miró a su alrededor con desesperación. Ella vio las puertas cerradas herméticamente. Ella vio guardias apostados en cada salida. Ella vio caras desconocidas mirándola con curiosidad y desprecio. No había salida. Ningún camino quedaba para correr. Gabriel caminó hacia ella. Cada paso golpeó el mármol en un ritmo constante, como una cuenta regresiva para una explosión. Él se detuvo a menos de un solo paso de distancia, su mirada fija en la de ella, lo suficientemente afilada como para cortarla directamente. Camille quiso retroceder. Ella quiso huir de esos ojos, pero sus pies se sentían clavados al suelo. Ella no podía moverse. Ella solo podía quedarse allí, temblando como un pequeño animal ante un cazador. Dime, Gabriel dijo, su voz lenta y precisa, cada palabra tallada limpiamente. ¿Quién es Victoria? Camille abrió su boca, pero ningún sonido salió. ¿Qué pasó en Boston? Ella balbuceó, buscando una mentira, una historia, cualquier cosa que pudiera sacarla de esto. Pero su mente estaba vacía. El miedo había congelado cada pensamiento. Habla, Gabriel presionó, su voz cayendo en algo que sonaba como el gruñido de un león. Ahora mismo, cada palabra caía como un golpe de martillo, cada palabra como una sentencia siendo pronunciada. Camille sintió que sus rodillas se debilitaban. Ella sintió que todo su cuerpo colapsaba desde adentro. Ella había pasado 5 años construyendo una nueva vida. 5 años enterrando su pasado. 5 años convirtiéndose en Camille Ashford, la mujer perfecta junto al jefe mafioso más poderoso de Chicago. Y ahora todo estaba a punto de hacerse añicos. En una sola noche, por una llamada telefónica, por un mensaje de texto, Nana Teresa estaba a unos pasos observando en silencio. Ella no dijo una palabra. Ella no intervino. Ella simplemente se quedó allí como un juez, esperando que la acusada confesara sus crímenes. Sus ojos eran fríos y afilados como una navaja, sin perderse nada en el rostro de Camille. Evelyn permaneció en la esquina, silenciosa como una sombra. Ella no entendía todo lo que estaba pasando. Ella no sabía qué secreto estaba escondiendo Camille, pero ella podía sentir que la verdad estaba a punto de salir a la superficie y que esa verdad sería más horrible de lo que cualquiera podría imaginar. Gabriel se quedó donde estaba, esperando. Él no presionó de nuevo. Él no lo necesitaba. Su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Se cerró alrededor de Camille como una jaula invisible,
apretándose hasta que ella apenas podía respirar. Camille miró a su alrededor una vez más, buscando ayuda, buscando a alguien que estuviera con ella, pero no había nadie. La gente que ella había pensado que eran amigos giraron sus rostros. La gente que ella había halagado la miró con ojos desconocidos. Ella estaba completamente sola. Lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Camille. No lágrimas de remordimiento, lágrimas de desesperación, las lágrimas de alguien que sabe que ha perdido. Por favor, Camille susurró, su voz temblando y rompiéndose. No aquí, no frente a todos. Gabriel no se movió. Aquí, él dijo, su voz no dejando espacio para la negociación. Frente a todos. Ahora mismo. Camille entendió que ella no tenía otra opción. Ella tenía que decir la verdad. Incluso si esa verdad la destruiría, Camille colapsó. Sus rodillas golpearon el mármol con un sonido que debería haber dolido, pero ella ya no podía sentir nada. Ella no tenía la fuerza para ponerse de pie. Ella no tenía la fuerza para fingir. Ella no tenía la fuerza para seguir luchando una batalla que ella sabía que había perdido hacía mucho tiempo. Está bien, Camille susurró, su voz cruda y astillada como cristal. Hablaré, te diré todo. Gabriel se quedó allí mirando a la mujer arrodillada a sus pies. Él no dijo una palabra. Él solo esperó. Todo el salón esperó. 300 personas contuvieron su aliento, esforzándose por captar cada palabra a punto de caer de la boca de la mujer que alguna vez había sido considerada perfecta. La voz de Camille tembló mientras ella comenzaba. Mi nombre real no es Camille Ashford. Ella levantó su cabeza para mirar a Gabriel, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. Mi nombre real es Victoria, Victoria Ashford. Una ola de murmullos rodó por el salón. Victoria Ashford, no Camille. Todo había sido un nombre falso, una tapadera, una mentira extendida por años. Gabriel no habló. Su rostro se mantuvo frío como la piedra, pero en sus ojos algo acababa de morir. Confianza, amor, todo lo que él alguna vez le había dado a esta mujer. Camille, o más bien Victoria, continuó. Cada palabra parecía arrastrada desde la parte más profunda del infierno que ella había intentado enterrar por 5 años. Hace 5 años yo vivía en Boston, trabajaba para una gran firma financiera. Yo era asistente de la junta ejecutiva. Ella pausó, tragando saliva como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas para hablar. Yo malversé dinero de la compañía. 2 millones. Un jadeo recorrió el salón. 2 millones. Un número asombroso. Un crimen que se sentía imperdonable. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era lo que Victoria había hecho para encubrirlo. Cuando la compañía descubrió el dinero desaparecido, Victoria continuó, su voz ahora apenas más que un susurro lleno de vergüenza. Yo culpé a alguien más, el director financiero. Su nombre era Richard Donovan. Ella cerró sus ojos como si no pudiera soportar enfrentar lo que estaba a punto de decir. Él era un buen hombre. Él confiaba en mí. Él me trataba como a una hermana pequeña. Y yo fabriqué pruebas para incriminarlo. Mentí a la policía. Di falso testimonio en la corte. Destruí su vida. Lágrimas se derramaron por las mejillas de Victoria. Él fue despedido. Él fue marcado como un ladrón. Su esposa se fue, llevándose a su hijo. Él perdió todo. Su hogar, su familia, su honor, todo. Por mi culpa, ella inclinó su cabeza, sus hombros temblando con sollozos. Yo sabía que él era inocente. Yo sabía que estaba arruinando a un buen hombre. Pero no me detuve. Yo estaba demasiado asustada, demasiado cobarde. Solo pensé en mí misma. El salón estaba en silencio como el papel.
Nadie dijo una palabra. Nadie se movió. Ellos solo se quedaron allí, aturdidos por lo que acababan de escuchar. La mujer hermosa, encantadora, perfecta que ellos habían admirado era un fraude, una ladrona. Alguien que había arruinado una vida inocente para salvar la suya propia. Después de que todo se asentó, Victoria continuó, su voz vacía ahora, como un cuerpo sin alma. Tomé el dinero que robé y corrí a Chicago. Pasé 2 años limpiando cuidadosamente mis huellas y construyendo una reputación falsa antes de convertirme en Camille Ashford, una niña huérfana que se había construido a sí misma de la nada. Ella soltó una risa amarga. Todo eran mentiras, cada sola palabra. Yo no construí nada. Yo construí mi nueva vida con dinero robado, con las lágrimas de otra persona, con el sufrimiento de un hombre inocente. Gabriel se quedó como convertido en piedra. Él no podía creer lo que acababa de escuchar. La mujer que él amaba, la mujer con la que él había planeado casarse, la mujer en la que él había confiado más que en nadie en el mundo. Todo había sido una obra, una actuación impecable que había durado 3 años. Me dijiste que construiste tu carrera con tus propias manos. Gabriel dijo, su voz baja y pesada, como si cada palabra fuera una losa de piedra presionando sobre su pecho. Dijiste que admirabas la justicia. Dijiste que odiabas a la gente que intimida a los débiles. Él miró a Victoria, sus ojos tan fríos que ella se estremeció. Pero tú eres la acosadora. Tú eres la que pisoteó a los inocentes. Tú eres todo lo que dijiste que odiabas. Victoria no pudo responder. Ella solo pudo arrodillarse allí, llorando, recibiendo cada acusación como latigazos a través de su alma. Y en ese exacto momento, las grandes puertas del salón se abrieron de golpe con un estruendo. Luz del corredor exterior se derramó, iluminando la figura de un hombre de pie en el umbral. Aprovechando el caos en la entrada de servicio durante el cambio de turno, y ayudado por una puerta dejada momentáneamente entreabierta por un miembro del personal distraído, el hombre había logrado deslizarse más allá del perímetro exterior. Todos se giraron para mirar, y lo que vieron mantuvo sus ojos, reacios a soltar. Él era un hombre de unos 55 años. Su cabello era blanco, salvaje y enredado, como si no hubiera visto un peine en meses. Su rostro era demacrado, pómulos afilados, piel arrugada y cenicienta, como alguien que había llevado demasiado sufrimiento por demasiado tiempo. Él vestía un traje viejo y gastado, del tipo que alguna vez pudo haber pertenecido a un exitoso hombre de negocios. Pero ahora estaba descolorido, deshilachado en los puños y los hombros. Sus zapatos de cuero estaban agrietados y cubiertos con polvo de carretera. Pero lo más aterrador no era su apariencia arruinada. Lo más aterrador eran sus ojos, inyectados en sangre, salvajes, llenos de odio y dolor acumulados a lo largo de los años. Eran los ojos de un hombre que lo había perdido todo. Los ojos de un hombre empujado al fondo de un abismo. Los ojos de alguien que había pasado toda su vida buscando justicia. 2 guardias se lanzaron hacia adelante a través, moviéndose para bloquear al extraño. Pero Gabriel levantó una mano, señalándoles que se detuvieran. Él quería saber quién era este hombre. Él quería saber por qué había aparecido en este exacto momento. Y en el fondo, él ya tenía el presentimiento de que sabía la respuesta. El hombre entró en el salón, cada paso pesado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Él miró a su alrededor, ojos inyectados en sangre barriendo rostros desconocidos. Él estaba buscando a alguien. Él estaba buscando a la persona que había destruido su vida. ¿Dónde está ella?, el hombre dijo con voz áspera, su voz y temblando de emoción. ¿Dónde está Victoria Ashford?
El nombre golpeó como un rayo en un cielo despejado. Victoria Ashford. El nombre que Camila acababa de confesar era el suyo real. El nombre que ella había enterrado por 5 años. El nombre que había regresado ahora para cobrar su deuda. Camille no. Victoria vio al hombre y ella gritó. Un grito de puro terror rasgando el aire, resonando por el salón. El grito de alguien que acababa de ver un fantasma del pasado. El grito de alguien que sabía que el juicio finalmente había llegado. No, Victoria chilló, tropezando hacia atrás, como si intentara escapar de una pesadilla. No, no puede ser. Tú no. El hombre se detuvo. Sus ojos se fijaron en Victoria. Y en ese momento, todos en el salón pudieron sentir el odio furioso ardiendo dentro de su mirada. Era el odio de 5 años de sufrimiento, 5 años de pérdida, 5 años de ser incriminado mientras nadie le creía. Victoria Ashford, el hombre dijo, su voz ahora aterradoramente tranquila. Finalmente te encontré. Gabriel miró al hombre, luego a Victoria. Él no necesitaba preguntar para saber quién era este. Él había escuchado la historia de la propia boca de Victoria solo minutos antes. El hombre roto de pie ante él era Richard Donovan, el director financiero que Victoria había incriminado 5 años antes. El hombre que había perdido su trabajo, perdido su esposa, perdido su hijo, perdido todo por una mentira de la mujer arrodillada en el suelo. Richard se movió hacia Victoria, paso a paso, lento pero lleno de amenaza. Victoria retrocedió hasta que su columna golpeó la pared. Ella no tenía dónde más correr. 5 años, Richard dijo, su voz espesa de dolor. 5 años te busqué. 5 años viví en el infierno por tu culpa. 5 años lo perdí todo por tu culpa. Él se detuvo a unos pasos de Victoria, sus ojos empañados por las lágrimas. Pero él no estaba llorando de tristeza. Él estaba llorando porque al fin, después de todos esos años de sufrimiento, él había encontrado a la que había destruido su vida. ¿Sabes cómo he vivido? Richard preguntó, su voz rompiéndose. ¿Sabes? Victoria no respondió. Ella solo pudo llorar y temblar como una hoja en una tormenta. Richard se quedó allí, mirando a Victoria con ojos inyectados en sangre por noches sin dormir y años de sufrimiento. Él tomó un largo aliento, como si intentara contener el torbellino de emoción hirviendo en su pecho. Entonces él comenzó a hablar para contarles sobre el infierno que él había vivido durante los últimos 5 años. Cuando tú me incriminaste, Richard dijo, su voz temblaba, pero cada palabra clara. Yo no lo creí. Yo pensé que la verdad saldría a la luz. Yo pensé que la justicia estaría de mi lado. Pero no fue así. Tú forjaste la evidencia demasiado perfectamente. Tú mentiste demasiado convincentemente. Y yo, un hombre de 50 años con 30 años de trabajo honesto detrás de mí, fui condenado como ladrón. Él pausó, tragando con dificultad. Fui despedido inmediatamente. Nadie quiso escuchar mi explicación. Nadie quiso creer que yo era inocente. Me convertí en un marginado de la noche a la mañana. 30 años de dedicación. 30 años de construir mi nombre. Todo se convirtió en humo por una mentira tuya. Victoria sollozó, pero Richard no se detuvo. Él necesitaba decirlo. Él necesitaba que el mundo supiera lo que él había soportado. Mi esposa, Richard continuó, su voz rompiéndose cuando llegó a su familia. Ella no me creyó. Después de 25 años juntos, ella me miró como si yo fuera un extraño. Ella dijo que no podía vivir con un ladrón. Ella tomó a nuestra hija y se fue. Lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Richard. Mi hija, ella tenía solo 15 años cuando sucedió. Ella era mi orgullo. Ella era la razón por la que me levantaba cada mañana e iba a trabajar.
Y un día ella me miró con ojos llenos de decepción y dijo que ella estaba avergonzada de tener un padre como yo. Su garganta se apretó. Ese fue el día en que mi corazón murió. El salón estaba en silencio como el papel. 300 invitados se quedaron congelados y muchos de ellos estaban llorando mientras escuchaban la historia de Richard. Ellos eran gente poderosa, gente acostumbrada a la brutalidad del mundo, pero incluso ellos no pudieron permanecer inmutables ante esto. Después de que perdí mi trabajo y mi familia, Richard continuó. Perdí mi hogar. 2. Nadie quería contratar a un hombre condenado por malversación. Nadie quiso darme una oportunidad. Viví en las calles de Boston por 3 años. 3 años durmiendo bajo puentes. 3 años mendigando comida a comida. 3 años siendo mirado como basura. Él miró sus manos, manos hechas delgadas y ásperas por una vida dura. Hubo noches en que estuve en un puente, mirando el agua negra debajo, y me pregunté si saltar sería más fácil. Hubo noches en que sostuve un cuchillo, lo presioné contra mi muñeca, y me pregunté si un corte terminaría con todo. Victoria gritó con agonía. No, por favor, detente. Lo siento, lo siento. Pero Richard no se detuvo. No morí, él dijo, su voz más tranquila ahora, como si ya hubiera pasado por el peor dolor y solo quedara el vacío. No morí porque quería la verdad. Yo quería probar que era inocente. Yo quería encontrarte y recuperar la justicia. Él miró directamente a los ojos de Victoria. 5 años. 5 años viví en el infierno por tu culpa. 5 años lo perdí todo por tu culpa. 5 años te busqué por todas partes. Y finalmente, hoy te encontré. Victoria colapsó a los pies de Richard, lágrimas cayendo por su rostro. Lo siento. Ella sollozó, su voz rompiéndose en estallidos irregulares. Sé que estuve mal, sé que hice algo imperdonable, pero lo arreglaré. Haré cualquier cosa para arreglarlo para ti. Dinero, tu nombre, cualquier cosa que quieras. Lo haré, por favor. Richard miró a la mujer arrodillada y sus pies, y él se rió. Una risa amarga, dolorosa, sonando casi como un sollozo. Arreglarlo, él dijo lentamente. Dices que lo arreglarás. Él se agachó, mirando directamente a los ojos de Victoria. Entonces, ¿puedes devolverme 5 años de mi vida? ¿Puedes devolverme las noches que dormí bajo puentes? ¿Puedes devolverme mi familia? ¿Puedes devolverme a mi hija? ¿Puedes devolverme el honor que perdí? ¿Puedes devolverme lo que robaste? Victoria no pudo responder. Ella solo pudo llorar y sacudir su cabeza. No, ella no podía. Nadie podía. Lo que se perdió nunca regresaría. Evelyn estaba en la esquina, observándolo todo en silencio. Lágrimas se deslizaban por sus mejillas también. Ella entendió el dolor de Richard. Ella entendió lo que se sentía ser culpado y no creído. Ella entendió la desesperación de que todo el mundo te diera la espalda porque ella había vivido días así en el orfanato. Ella tranquilamente sacó un pañuelo de su bolsillo, caminó hacia Richard y se lo ofreció. Ella no dijo una palabra, solo un pequeño gesto, pero lleno de empatía y comprensión. Richard miró a Evelyn sobresaltado. Luego él tomó el pañuelo y se secó las lágrimas de su rostro. Gracias, él susurró. Evelyn solo dio un pequeño asentimiento, luego retrocedió. Ella no necesitaba gracias. Ella solo quería que él supiera que no estaba solo, que alguien entendía su dolor, que la justicia, por tarde que fuera, finalmente había llegado. Gabriel permaneció en silencio todo el tiempo que Richard contó su historia. Él escuchó cada palabra, cada detalle, cada dolor que el hombre había llevado por 5 años. Y con cada frase que Richard pronunciaba,
La decepción dentro de Gabriel se hundía un poco más. La furia dentro de él crecía un poco más grande. No furia hacia Richard, furia hacia la mujer que él alguna vez había cuidado, la mujer en la que él alguna vez había confiado, la mujer que le había mentido por 3 largos años. Gabriel caminó hacia Richard. Sus pasos aterrizaron sólidos en el suelo de mármol. Él se detuvo a un paso de distancia y miró directamente a los ojos inyectados en sangre de un hombre que había soportado demasiada injusticia. ¿Cuánto te quitaron? Gabriel preguntó, su voz baja y clara. Richard lo miró, sobresaltado por la pregunta repentina. Le tomó un momento entender. Gabriel se refería al dinero que Victoria había malversado, el dinero que había llevado a Richard a ser incriminado. ¿2 millones? Richard respondió, su voz agotada. Luego él sacudió su cabeza. Pero no necesito dinero. Él miró a Gabriel con ojos llenos de dolor. El dinero no puede comprar de vuelta lo que perdí. El dinero no puede borrar 5 años de infierno. El dinero no puede devolver a mi familia, a mi hija, la vida que solía tener. Él tomó un aliento lento. Lo que necesito es mi honor. Necesito que la gente sepa que soy inocente. Necesito mi nombre limpio. Necesito que el mundo sepa la verdad. Eso es todo lo que quiero. Gabriel asintió lentamente. Él entendió. Él entendió más que nadie en esa habitación, porque él también era un hombre que valoraba el honor por encima de todo. En su mundo, el honor era lo más preciado que una persona podía tener. Pierde dinero y puedes ganarlo de nuevo. Aclara la garganta. Pierde un hogar y puedes construir otro. Pero pierde tu honor y nada puede jamás reemplazarlo. Tendrás ambos, Gabriel dijo, su voz firme como un juramento. Richard levantó su cabeza, apenas atreviéndose a creer lo que acababa de escuchar. Ambos, ambos, Gabriel repitió. Dinero y honor. Tendrás ambos. Él se giró hacia Victoria, todavía arrodillada en el suelo, sollozando como una niña. Luego él miró de nuevo a Richard. Yo te pagaré cada centavo que ella te quitó. 2 millones de mis activos personales. Victoria levantó su cabeza, ojos muy abiertos por el shock. Gabriel, ella dijo, su voz temblaba. No tienes que hacer eso. Ese es tu dinero. Gabriel no la miró a ella. Él siguió hablando con Richard como si Victoria no existiera. Y yo me aseguraré de que la verdad se haga pública. Tengo los mejores abogados en Chicago. Ellos te ayudarán a reabrir el caso. Ellos te probarán inocente en la corte. Ellos se asegurarán de que tu nombre sea limpiado a los ojos del público. Él pausó, sus ojos volviéndose helados cuando se dirigieron hacia Victoria. Y ella responderá a la ley por lo que ella te hizo, por los años de infierno que ella te causó. Ella pagará centavo a centavo. Richard se quedó allí aturdido. Él no podía creer lo que estaba escuchando. Por 5 años, él había tocado en cada puerta de agencia, cada juzgado, cada oficina de abogado. Él había rogado a la gente que escuchara. Él trató de gritar la verdad al mundo, pero nadie le creyó. Nadie quiso escucharlo. A nadie le importaba un hombre sin hogar con una historia que sonaba a locura. Y ahora de pie frente a él estaba Gabriel Thornton, el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Un hombre cuyo único asentimiento podía cambiar una ciudad entera. Y ese hombre acababa de decir que le creía, que lo ayudaría, que le traería justicia. Lágrimas comenzaron a derramarse por las mejillas de Richard, no lágrimas de sufrimiento como las que él había derramado por años. Lágrimas de liberación, lágrimas de esperanza, lágrimas de un hombre que finalmente fue visto, finalmente oído, finalmente creído. Tú, Richard dijo, su voz tan ahogada que apenas podía sacar las palabras. ¿Tú me crees? Yo te creo, Gabriel respondió, su voz más suave ahora, pero aún inquebrantablemente cierta.
y me aseguraré de que todo el mundo te crea a ti también. Richard no pudo contenerlo más. Él lloró. Él lloró como un niño, como si todo el dolor, toda la injusticia, todas las noches interminables y desesperadas de esos 5 años se estuvieran derramando a través de sus lágrimas. Esta era la primera vez en 5 años que alguien le había creído. La primera vez que alguien lo había mirado a los ojos y le había dicho que no era un hombre malo. La primera vez que alguien se había puesto de su lado. Gracias. Richard sollozó entre respiraciones rotas. Gracias, gracias. Gabriel colocó una mano en el hombro de Richard. No necesitas agradecerme. Esto es lo correcto. La justicia debería haberte llegado hace 5 años. Yo solo estoy ayudando a que llegue tarde en lugar de nunca. Nana Teresa se paró detrás de ellos y dio un asentimiento tranquilo. El orgullo calentó su mirada mientras ella miraba a su nieto. Este era el Gabriel que ella había criado. Este era el hombre en el que ella siempre había creído. Un hombre que podía distinguir el bien del mal. Un hombre dispuesto a defender la justicia. Un hombre digno del nombre Thornton. Gabriel se giró para mirar a Victoria. La mujer todavía estaba arrodillada en el suelo, su rostro borroso por las lágrimas. Todo su cuerpo temblaba como una hoja en una tormenta. Ella había sido una vez la mujer más hermosa que él conocía. Ella había sido una vez la que él quería pasar toda su vida junto a ella. Pero ahora, mirándola, Gabriel veía solo a una extraña, una engañadora, un fantasma de todo lo que él una vez había creído que era real. Él se paró frente a ella. El enojo ardiente de antes se había ido. Todo lo que quedaba era agotamiento, decepción, el vacío de un hombre que acaba de perder algo importante. No amor, confianza, la capacidad de confiar en alguien que él había pensado que realmente conocía. Victoria, Gabriel dijo, su voz baja y pesada. Nuestro compromiso termina aquí. Las palabras resonaron por el salón como una campana fúnebre. Victoria levantó su cabeza, sus ojos muy abiertos de horror. ¡No!, ella gritó, su voz aguda y desesperada. Gabriel, no, no puedes hacer esto. Te amo, yo realmente te amo. Ella se arrastró hacia él, ambos brazos aferrándose fuertemente a su pierna, como alguien ahogándose, agarrando el último salvavidas a su alcance. Cambiaré, juro que cambiaré. Me convertiré en la mujer que quieres. Haré cualquier cosa, cualquier cosa. Solo no me dejes. Ella sollozó, lágrimas y mucosidad corriendo por el rostro que alguna vez había sido impecable. Sé que estuve mal, sé que hice cosas terribles, pero puedo cambiar. Te lo juro. Juro por Dios, cambiaré. Gabriel miró a la mujer aferrándose a él, y él no sintió nada. Ni enojo, ni piedad, ni odio, solo un vasto y hueco vacío. Él se agachó suavemente y despegó los dedos de Victoria de su pierna. Un dedo a la vez, lento, final. Debiste haber cambiado antes de que lastimaras a la gente, Gabriel dijo, su voz extrañamente tranquila. No ahora, no cuando has sido expuesta, no cuando no tienes otra opción. Victoria lo miró fijamente, sus ojos ahogándose en desesperación. Pero Gabriel ya se había alejado. Él no podía mirarla más. Él no quería mirarla más. Justo entonces, Nana Teresa dio un paso adelante. Ella lentamente se arrodilló junto a Victoria, dejando su bastón de roble a un lado. Era algo que nadie en esa habitación esperaba. Nana Teresa, la mujer más poderosa de la familia Thornton, estaba arrodillada junto a la que había engañado a su nieto. Niña, Nana Teresa dijo, su voz inesperadamente suave, no defenderé lo que has hecho. Los pecados que has cometido no pueden ser negados. Ella colocó una mano en el hombro de Victoria, un gesto que Victoria nunca esperó.
pero yo creo que todavía hay tiempo para cambiar. Una persona puede caer, pero también puede levantarse de nuevo. Puedes llegar a ser mejor que esto. Victoria miró a ella, lágrimas aún fluyendo sin fin. Pero Nana Teresa continuó, su voz volviéndose más firme. Antes de que puedas cambiar, tienes que enfrentar las consecuencias de lo que has hecho. Tienes que pagar por tus pecados. Tienes que reparar a la gente que has herido. Ese es el primer paso, y es el paso que no puedes saltarte. Victoria asintió, demasiado agotada para decir otra palabra. Ella entendió. Ella sabía lo que le esperaba, y ella lo aceptó porque ella no tenía otra opción. Gabriel hizo una señal a su abogado para que se adelantara. Un compromiso escrito fue redactado allí mismo en el acto. Victoria reembolsaría la cantidad total que ella había malversado. Ella cooperaría con los investigadores. Ella testificaría en la corte para limpiar el nombre de Richard. Ella aceptaría cualquier castigo que la ley impusiera. Victoria firmó el documento. Su mano temblaba tan mal que la firma era casi ilegible, pero ella firmó de todos modos porque era lo único que ella podía hacer. Dos guardias intervinieron, amables pero firmes, levantando a Victoria a sus pies. Ellos la escoltarían fuera de la hacienda, fuera de la vida de Gabriel, fuera de todo lo que ella había construido sobre mentiras. Antes de irse, Victoria se detuvo. Ella se giró para mirar a Gabriel una última vez. Sus ojos estaban rojos, su rostro pálido, pero en su mirada había algo más sincero que cualquier cosa que él jamás había visto de ella antes. Gabriel, ella llamó, su voz aro, pero clara. Yo realmente te amo. Puede que no creas nada de lo que he dicho. Puede que pienses que todo fueron mentiras, pero el amor que sentí por ti fue real. Esa es la única cosa que no fue una mentira. Gabriel la miró por un largo momento. Luego él respondió, su voz suave, hilada con tristeza. Ojalá hubieras mostrado ese amor a través de la honestidad en lugar de a través de las mentiras. Victoria cerró sus ojos. Una última lágrima se deslizó por su mejilla. Luego ella dejó que los guardias se la llevaran. Las grandes puertas se abrieron. La luz del corredor se derramó de nuevo. Victoria cruzó el umbral, caminando hacia la oscuridad, esperando más adelante. Ella no miró hacia atrás. Las puertas se cerraron detrás de ella. Un sonido seco y final resonó como un libro cerrándose de golpe. Un capítulo terminó y un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Gabriel se quedó allí mirando las puertas cerradas. Él no sabía lo que sentía. Alivio, dolor, agotamiento. Todo ello enredado en un nudo que él no podía desatar. Pero él sabía una cosa. Él había hecho lo correcto. Y eso era todo lo que importaba. La fiesta terminó en silencio. No más música, no más risas, no más felicitaciones o apretones de manos educados. 300 invitados salieron uno por uno, llevando consigo la impactante historia que acababan de presenciar. La historia de la prometida de Gabriel Thornton, la mujer perfecta que resultó ser un fraude. La historia de Richard Donovan, el hombre acusado erróneamente por 5 años, finalmente absuelto. La historia de la justicia, tarde pero finalmente llegada. La mención Thornton se quedó hueca. Las lámparas de araña de cristal todavía brillaban, pero su luz se sentía más fría ahora. Las grandes paredes todavía estaban en pie. Sin embargo, parecían susurrar sobre lo que acababa de suceder. Gabriel estaba solo en el balcón, mirando hacia el jardín oscuro. Él había estado allí por 1 hora, sin hablar, sin moverse, solo pensando en Victoria, en las mentiras, sobre 3 años que él había desperdiciado en una ilusión. Luego él se giró de nuevo hacia adentro. El gran salón estaba casi vacío ahora.
El personal trabajaba en silencio, recogiendo vasos y doblando manteles. Ellos se movían en silencio, como si tuvieran miedo de romper el aire pesado que presionaba sobre la casa. Y entonces Gabriel la vio a ella. Evelyn. Ella estaba en la esquina lejana del salón sola, apilando sillas en silencio. Ella no pidió ayuda a nadie. Ella no se quejó. Ella solo trabajó como si esta noche hubiera sido una noche ordinaria como cualquier otra. Gabriel caminó hacia ella. Sus pasos aterrizaron suavemente sobre el mármol. Evelyn lo escuchó, levantó su cabeza y se detuvo cuando lo vio. Señor, ella dijo, firme, pero un poco sorprendida. ¿Necesita algo? Gabriel no respondió de inmediato. Él solo se quedó allí mirándola, mirando a la mujer de 27 años con cabello castaño oscuro, prolijamente recogido, mirando a unos ojos verdes claros como un lago de otoño, mirando a un rostro cansado, pero aún iluminado por una resiliencia obstinada. Ella era pequeña, pobre. Ella no tenía nada más que sus manos y su voluntad. Pero ella tenía algo que Victoria, la hermosa mujer rica que él una vez había amado, nunca había poseído. Dignidad, dignidad real. No el tipo comprado con dinero o pulido con mentiras. Tú cambiaste todo hoy, Gabriel dijo, su voz baja y lenta. Evelyn frunció el ceño como si ella no entendiera lo que él quería decir. Señor, no entiendo. Gabriel se acercó un paso. Si no hubieras hablado por Henry, no habríamos visto la verdadera cara de Victoria. Si no te hubieras levantado, yo habría seguido siendo engañado. Si no fuera por ti, Richard Donovan nunca habría sido absuelto. Él la miró directamente a los ojos. Tú cambiaste todo con una decisión, con el coraje de decir la verdad. Evelyn sacudió su cabeza suavemente. Señor, yo no hice nada especial. Yo solo hice lo que era correcto. Cualquiera con conciencia habría hecho lo mismo. Gabriel sonrió. Una pequeña sonrisa, la primera desde que la noche comenzó. Eso es exactamente lo que te hace especial. Él se giró hacia la ventana, su mirada distante, como si estuviera mirando a algún lugar lejano. «Sabes», él dijo, su voz más suave ahora. «Mi madre murió cuando yo era muy joven, pero hay algo que ella dijo que nunca olvidé». Evelyn se quedó callada, escuchando. Gabriel continuó. Ella dijo, «Una buena persona no es alguien con poder, no alguien con dinero o fama. Una buena persona es alguien que usa su voz para proteger a aquellos que no tienen voz». Él se giró de nuevo hacia Evelyn. «Hoy tú hiciste exactamente eso. Tú usaste tu voz para proteger a Henry, un hombre a punto de perderlo todo. Tú te levantaste frente a 300 personas poderosas, frente a una mujer que podría haberte destruido con un chasquido de sus dedos. Tú no tenías nada en tus manos, pero tú tenías coraje, y ese coraje lo cambió todo». Evelyn sintió que le picaban los ojos. Ella no estaba acostumbrada a los elogios. Ella no estaba acostumbrada a que alguien viera lo que ella hacía. Toda su vida ella había estado acostumbrada a ser abandonada, olvidada, tratada como si no existiera. Pero el hombre de pie frente a ella, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, la estaba mirando como si ella importara. «Gracias», Evelyn dijo, su voz entrecortada. «Pero yo realmente no hice nada especial. Simplemente no podía quedarme allí mientras alguien estaba siendo tratado injustamente. Yo conozco ese sentimiento. Yo conozco ese dolor. Y no quiero que nadie tenga que soportarlo». Gabriel asintió. Él entendió más de lo que ella se daba cuenta. «Y por eso yo te respeto», él dijo. Evelyn Sinclair. Después de esa fatídica noche de la fiesta, la vida en la hacienda Thornton lentamente regresó a la normalidad. Pero algunas cosas habían cambiado para siempre.
Victoria se había ido. El secreto había sido expuesto. Y Gabriel, aunque él nunca lo dijo en voz alta, no podía olvidar a la joven que se había atrevido a levantarse frente a 300 personas poderosas solo para proteger a un camarero. Un día después de la fiesta, Gabriel convocó a Henry a su oficina. El hombre de 45 años entró con ojos nerviosos, inseguro de lo que había hecho mal. Pero Gabriel no preguntó sobre el trabajo. Él preguntó sobre Evelyn. «Háblame de ella», Gabriel dijo, su voz tranquila pero intensa. «¿Qué tipo de persona es ella?» Henry se sorprendió, pero él le contó lo que sabía. Lo que él había recogido de breves conversaciones con Evelyn durante los descansos. Que ella había quedado huérfana joven. Que ella había sufrido años en un orfanato. Que ella había estado sola desde que tenía 16 años. Que ella trabajaba 3 trabajos a la vez solo para ganar dinero. Y entonces Henry le contó sobre Chloe, la hermana de Evelyn, de 24 años, nacida con una condición cardíaca, con necesidad urgente de cirugía. El costo era de $200,000, un número que Evelyn no sabía que ella podría alcanzar jamás. «Ella trabaja sin parar, señor», Henry dijo, su voz llena de tristeza. 16 horas al día, 7 días a la semana. Ella está adelgazando justo ante sus ojos, pero ella nunca se queja. Ella solo dice que ella va a salvar a su hermana, cueste lo que cueste. Gabriel escuchó en silencio, y dentro de él una decisión comenzó a tomar forma. Una semana después, Evelyn regresó al pequeño apartamento después de un largo día de trabajo. Ella estaba tan exhausta que apenas podía mantenerse en pie, pero en el momento en que ella vio a Chloe sentada en la cama, sonriendo mientras esperaba, el agotamiento pareció derretirse. «Tienes una carta», Chloe dijo, su voz débil pero brillante de emoción. «Del hospital», Evelyn frunció el ceño. «Una carta del hospital». Ella no recordaba ninguna cita o prueba. Ella tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leer. Entonces ella se quedó perfectamente quieta. Sus ojos se abrieron. Su mano comenzó a temblar. Ella lo leyó una y otra vez como si ella no pudiera confiar en lo que ella estaba viendo. La carta decía que el costo total de la cirugía para Chloe Sinclair había sido pagado. 200,000 pagados en su totalidad. Ni un solo centavo restante. «¿Qué es?», Chloe preguntó, la preocupación arrastrándose en su voz cuando ella vio a su hermana de pie allí congelada. «Aclara la garganta». «Evelyn». Evelyn no respondió. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No las lágrimas de sufrimiento que ella había derramado tantas veces antes. Lágrimas de felicidad. Lágrimas de liberación. Lágrimas de alguien que se daba cuenta de que los milagros eran reales. Ella miró de nuevo la carta, buscando el nombre de la persona que había pagado. Pero no había uno. Solo las palabras benefactor anónimo. Sin nombre, sin dirección, sin demanda de reembolso. Pero Evelyn sabía. Ella sabía quién era. Solo una persona podía hacer esto. Solo una persona conocía su situación. Solo una persona la había mirado con respeto y había dicho que ella había cambiado todo. Gabriel Thornton. Evelyn apretó la carta contra su pecho y estalló en sollozos. Ella lloró porque Chloe sería salvada. Ella lloró porque el peso sobre sus hombros durante los últimos 2 años finalmente había sido levantado. Ella lloró porque alguien en este mundo la había visto, se había preocupado por ella, la había ayudado sin pedir nada a cambio. «¿Qué pasa?», Chloe preguntó, pánico en su voz. «¿Por qué estás llorando?». Evelyn se sentó junto a la cama y tomó la mano de Chloe. «Vas a tener la cirugía», ella dijo, su voz rompiéndose pero desbordante de alegría. «Vas a mejorar, vas a vivir». Chloe la miró fijamente, ojos muy abiertos de incredulidad. «¿En serio?».
¿Conseguiste suficiente dinero? Evelyn sacudió su cabeza y sonrió a través de las lágrimas. Alguien nos ayudó, una buena persona. Esa noche, después de que Chloe se había dormido profundamente, Evelyn se paró junto a la pequeña ventana del apartamento. Ella miró a la distancia hacia la colina donde se alzaba la hacienda Thornton, sus luces brillando como estrellas. Ella no pronunció un gracias. Ella sabía que no tendría la oportunidad, pero ella esperaba que de alguna manera Gabriel lo supiera. La forma en que ella miró hacia esa hacienda lo dijo todo, toda su gratitud, todo su respeto, todas las cosas que las palabras nunca podrían contener completamente. 6 meses después, la primavera había llegado a Chicago, trayendo brisas cálidas y suave luz solar. Y con la estación llegó un nuevo capítulo en las vidas de todos en esta historia. Richard Donovan, el hombre que había soportado 5 años de infierno por un crimen que nunca cometió, fue finalmente absuelto por completo. La corte lo declaró inocente. La prensa contó su historia. El mundo entero aprendió la verdad. Y lo más importante de todo, su hija regresó a él. Ella tenía 20 años ahora, y ella lloró mientras ella abrazaba a su padre y dijo que ella lo sentía por haber dudado de él alguna vez. Richard lloró con ella. Él sostuvo a su hija cerca y le dijo que él la había perdonado hacía mucho tiempo. Con el dinero que Gabriel le pagó, Richard abrió una pequeña tienda de reparación de la electrónica en los suburbios de Chicago. El trabajo no traía mucho dinero, pero le traía alegría y paz. Cada día él se despertaba con una sonrisa, trabajaba duro y regresaba a casa con su hija por la noche. Eso era todo lo que él necesitaba. Chloe, la hermana de Evelyn, tuvo una cirugía exitosa. La operación duró 8 horas, pero todo fue incluso más suave de lo que cualquiera esperaba. El doctor dijo que Chloe podría vivir una vida normal y saludable como cualquier otra persona. Cuando Evelyn escuchó eso, ella se dejó caer de rodillas allí mismo en el pasillo del hospital y sollozó, no de tristeza, sino porque por la primera vez en su vida, ella ya no tenía que vivir con miedo de perder a la persona que ella más amaba. Victoria, o Camille, como ella una vez había sido conocida, aceptó su sentencia. Porque ella cooperó con la investigación y dio una declaración honesta, ella recibió una sentencia suspendida en lugar de tiempo en prisión. Ella comenzó terapia, enfrentando las heridas profundamente arraigadas que la habían convertido en alguien tan cruel. Su viaje hacia el cambio todavía era largo, pero al menos ella había dado el primer paso. Y Evelyn, la pequeña y tranquila mujer que se había atrevido a levantarse frente a 300 personas poderosas, fue ascendida a gerente de eventos de la hacienda Thornton. Ella ya no tenía que trabajar 3 trabajos a la vez. Ella ya no tenía que despertarse a las 4 zules de la mañana e irse a dormir a medianoche. Ella podía finalmente vivir una vida normal con un trabajo estable y un ingreso que era suficiente para cuidarse a sí misma y a su hermana. En cuanto a Gabriel y Evelyn, ellos no se apresuraron. Ellos no forzaron nada. Ellos no definieron lo que eran con ninguna palabra particular. Ellos simplemente se quedaron cerca. Largas conversaciones en el balcón mientras el sol se ponía. Tazas calientes de té en frías mañanas de invierno. Pequeñas sonrisas cuando sus ojos se encontraban por accidente en una multitud. Momentos de silencio llenos de significado. Una tarde de primavera, Gabriel y Evelyn estaban de pie uno al lado del otro en el balcón de la hacienda, mirando un jardín floreciendo con flores. Un viento ligero pasó, llevando el aroma de rosas y jazmín. Gracias, Evelyn. Gabriel dijo, su voz suave y cálida. Tú hiciste una diferencia solo por ser valiente. Evelyn se giró para mirarlo, y ella sonrió. Una verdadera sonrisa radiante, brillante como la luz del sol después de una larga lluvia.
Fue la primera sonrisa después de tantos años de sufrimiento. La sonrisa de alguien que finalmente había encontrado paz. Y por la primera vez en sus vidas, todo terminó bien. Terminó con la verdad traída a la luz. Terminó con la justicia siendo hecha. Terminó con corazones rotos comenzando a sanar. Terminó con la paz que todos merecían. Esta historia nos deja con una profunda lección sobre la vida. Que la verdad, no importa cuánto tiempo esté enterrada, eventualmente surgirá. Que la justicia, incluso cuando llega tarde, es todavía mejor que no llegar nunca. Que la dignidad de una persona no se encuentra en el dinero o el estatus, sino en cómo tratan a las personas a su alrededor. Y que a veces todo lo que se necesita es una persona valiente levantándose, y el mundo entero puede cambiar. Mis queridos amigos, nuestra historia termina aquí hoy. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Te hizo pensar en algo en tu propia vida real? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Realmente esperamos escuchar lo que hay en tu corazón. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle a me gusta y compartir el video con la gente que amas. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas estas historias conmovedoras todos los días. Finalmente, les deseamos a todos ustedes que ven este video buena salud, una vida alegre y paz cada día. Gracias por estar con nosotros. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo.